Bienvenidos oyentes, estamos una vez más con ustedes aquí en Radio Sefarad. Comenzamos la semana con un informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Israel afirma que la reanudación del alto el fuego en Gaza tras el ataque mortal a las tropas condujo a ataques masivos. Según Trump, son elementos rebeldes, pero no el liderazgo de Hamás, quienes están detrás del reciente ataque a las fuerzas israelíes en Gaza. Hamás afirma haber localizado a un rehén fallecido en Gaza y devolverá sus restos a las 20 horas de Israel. Un diputado del partido de Netanyahu acusa al mediador estadounidense Witkoff de perjudicar la seguridad de Israel. La diputada española de Podemos, Irene Montero, hace un llamamiento a la guerra contra Israel. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de las fuerzas de defensa de Israel por anunciar la reanudación del alto el fuego en la franja de Gaza el domingo por la noche, después de un ataque mortal contra tropas en el sur de la franja de Gaza por la mañana y una posterior ola de ataques israelíes de represalia que había amenazado con romper la frágil tregua. Todo apunta a que Washington se apresuró a intervenir para evitar que el cese del fuego negociado por Estados Unidos se desmoronara, poco más de una semana después de que entrara en vigor el 10 de octubre. 2 soldados israelíes, el mayor Yaniv Gula, de 26 años, y el sargento Itai Yavetz, murieron y otros 3 resultaron heridos cuando agentes terroristas palestinos lanzaron un ataque contra tropas en la zona de Rafah el domingo por la mañana. Las fuerzas de defensa de Israel culparon a Hamás del ataque y, en respuesta, lanzaron una oleada de intensos ataques contra el grupo terrorista. Sin embargo, el domingo por la noche, los militares anunciaron que, de acuerdo con la directiva de la cúpula política y después de una serie de ataques significativos, se ha comenzado a aplicar nuevamente el alto el fuego tras su violación por parte de la organización terrorista Hamás. El anuncio de Israel de que volvería a mantener la tregua se produjo después de que el ejército llevara a cabo ataques contra 20 objetivos en Gaza que, según la Agencia de Defensa Civil dirigida por Hamás, mataron a 45 personas, aunque las cifras no pudieron verificarse y no diferenciaron entre civiles y combatientes. Bueno, lo que es evidente es que esta tregua de momento es muy frágil, que no es respetada por Hamás y no es controlada por Hamás. Es decir, no es respetada por Hamás en el tema del intercambio de los israelíes secuestrados, que ya hemos visto que ahora va con una especie de goteo, cada 1 o 2 días dejan pasar una persona, un cadáver, y así, bueno, esto posiblemente se prolongue durante más de un mes a este ritmo, o más. Y por otra parte, pues Hamás dice que no tiene el control sobre todos los elementos armados que hay en la Franja de Gaza y que se destacan a sí mismos o se enarbolan la bandera de Hamás. Eso es algo que es realmente confuso de entender, pero lo que está claro para Israel es que si es atacado, y en este caso incluso con 2 muertos y heridos, pues va a responder. Y aunque sea un operativo de respuesta breve en el tiempo, sí que será contundente. Y ha sido breve por la intervención de Estados Unidos, que justamente ahora hablaremos de ello en esta noticia. El alto del fuego entre Israel y Hamás no corre peligro de colapsar, según dijo el lunes a los periodistas el presidente estadounidense Donald Trump, hablando a bordo del Air Force One a su regreso de Mar-a-Lago a la Casa Blanca. Trump afirmó que fueron elementos rebeldes, no el liderazgo de Hamás, los responsables del último ataque contra Israel. Lo manejaremos con firmeza, pero con justicia. El alto el fuego se mantendrá, añadió. El vicepresidente estadounidense, Vance, también habló con la prensa a su regreso a la base aérea Andrews tras asistir a un evento conmemorativo del 250 aniversario de los Marines de Estados Unidos en San Diego. Al preguntársele sobre su posible visita a Israel, respondió
Creo que alguien de la administración seguramente estará allí en los próximos días. Quizás sea yo, pero aún estamos ultimando los detalles logísticos, añadió. Al preguntársele sobre su confianza en que el alto el fuego se mantendría, dados los acontecimientos de las últimas 24 horas, Vance dijo: «Va a ser complicado, incluso en el mejor de los casos, si este proceso conduce a una paz sostenible y duradera, como el presidente y yo esperamos, todavía habrá obstáculos en el camino. Habrá casos en los que Hamás dispare contra Israel e Israel, por supuesto, tendrá que responder», continuó. «Habrá momentos en los que no estará claro quién actúa exactamente dentro de Gaza, pero creemos que esta es la mejor oportunidad para una paz estable e incluso si tiene éxito, habrá altibajos y tendremos que vigilarla de cerca». Vance también advirtió que actualmente no existe ninguna infraestructura de seguridad que garantice el desarme de Hamás. En mayo, Vance habría considerado visitar Israel, pero finalmente decidió no hacerlo debido a las operaciones en curso de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza. Bueno, ya ven que el gobierno de Estados Unidos se atribuye el mando de alguna manera de la situación en Gaza ahora mismo. A pesar de que hay un cese de fuego, pues son ellos los que dictaminan hasta dónde y cómo se puede reaccionar cuando es violado este cese de fuego. Y al menos lo que están pidiendo del ejército israelí es mucha contención, porque según dicen esto no es obra de la dirección de Hamás, sino de elementos rebeldes. Así los ha denominado, aunque realmente conociendo a Hamás después de 18 años es bastante difícil imaginarse elementos rebeldes dentro de Hamás. Ya hemos visto estos mismos días que cualquiera con un pensamiento solamente algo rebelde, pues es fusilado en las calles de la ciudad de Gaza. Así que el hecho de que haya células militares organizadas que sean rebeldes a las decisiones de Hamás es bastante difícil de aceptar para quien conoce de cerca lo que es esta organización terrorista. La Cruz Roja se está preparando para que Hamás entregue el cuerpo de un rehén asesinado de Israel esta noche a las 8 de la tarde. El brazo armado de Hamás, las brigadas Izzadin al-Qassam, dijo el domingo que había localizado los restos de uno de los rehenes fallecidos cautivos en Gaza y que devolvería al individuo ese día si las condiciones del terreno fueran adecuadas, aunque finalmente se postergó para este lunes. Bueno, cuando ustedes escuchen esta noticia, seguramente ya habrán tenido lugar esta entrega, al menos en la primera fase a la Cruz Roja, y de allí hasta que sea entregada a las autoridades israelíes. De allí pasará a la identificación en los laboratorios israelíes para saber quién es ese cadáver, porque ya en las entregas anteriores Hamás tampoco decía de quién era y en algún caso lo que entregaban tampoco eran rehenes israelíes. Esperemos que en este caso sean rehenes israelíes, esperemos que el número de los cadáveres que aún deben aparecer vaya descendiendo de forma acelerada, porque a este ritmo parecería como que lo que Hamás está tratando de articular es ganar tiempo porque a este ritmo les llevará todavía un mes o más encontrar a los cadáveres, y mientras tanto vemos qué está pasando en la Franja de Gaza, que Hamás se está rearmando, Hamás está recuperando el poder en la Franja de Gaza, está liquidando en juicios sumarísimos y públicos a cualquiera que haya demostrado que no es un fiel seguidor de este grupo terrorista, y por lo tanto van a tratar de reconquistar el poder incluso después de esta supuesta masacre masiva que algunos tildan sin demasiados escrúpulos, es meramente de un genocidio, cosa que está muy lejos de la realidad porque los números los controla el propio grupo terrorista. El diputado del partido liderado por Netanyahu, Likud, Amit Halevi, lanzó el lunes un duro ataque contra el desarrollador inmobiliario y socio de Donald Trump, Steve Witkoff,
acusándolo a él y a sus asociados de poner en peligro la seguridad de Israel, insistiendo en que estaban llevando a Israel a las puertas del infierno y destacando que la Franja de Gaza debería quedar en última instancia bajo control israelí. El mismo diputado ya había pedido en una entrevista hace varios meses que se estableciera un control israelí total sobre la franja y añadió: Gaza pertenece a Israel exactamente como Tel Aviv pertenece a Israel. Según Halevi, no eliminar por completo a Hamás supondría un paso atrás para el país. Bueno, esto es la opinión de un diputado dentro del partido de Netanyahu. Yo no sé si Netanyahu le leerá la cartilla o será ambiguo en el comentario hacia estas expresiones que realmente están fuera del consenso dentro del propio partido del Likud. Otra cosa es con los socios del Likud en el gobierno, como los partidos de extrema derecha, porque realmente se inclina por la tesis de Smotrich y Ben Gvir de que no hay que devolver la Franja de Gaza a una autoridad palestina o algún tipo de gobierno palestino, ya no mañana o pasado, sino en el futuro. Así que bueno, esto ya empieza a derivar también en cuestiones que tienen que ver con la política interna del país y puede avanzar nuevos cambios, incluso internos, dentro del partido que hasta ahora ha sido el líder durante más de 20 años, el partido Likud, del cual su jefe es Netanyahu, y del cual pues hay muchos que dudan de su futuro político una vez que se llegue a una situación que permita celebrar elecciones en Israel. La situación es complicada, es compleja, pero lo que seguramente no ayuda a soliviantar, por el contrario, a calmar los ánimos, son este tipo de expresiones cuando salen de un partido que no solamente que está en el gobierno, sino que es el centro de la coalición gobernante. La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha protagonizado este domingo unas polémicas declaraciones durante la Uni de otoño de la Alianza de Izquierda Europea celebrada en Madrid, donde ha pedido abiertamente derrotar militar y políticamente al Estado terrorista de Israel. En un encendido discurso ante sus compañeros de formación y representantes de fuerzas europeas afines, la dirigente de extrema izquierda ha establecido un paralelismo entre la situación actual en Gaza y el Holocausto, asegurando que igual que no acabamos con el genocidio del pueblo judío y con el Holocausto hasta que Europa, los pueblos de Europa, el antifascismo europeo y mundial derrotó militar y políticamente a los nazis, ahora, dice, no va a acabar el genocidio hasta que derrotemos política y militarmente al Estado terrorista de Israel. La exministra de Igualdad ha empleado además la consigna del río hasta el mar, un llamamiento a la desaparición del Estado de Israel. Bueno, la verdad que estas declaraciones son para enmarcarlas y llevarlas a juicio tipo final de la Segunda Guerra Mundial por su vena antisemita radical. Y aparte, hay tantas contradicciones dentro de las palabras de la eurodiputada de Podemos, porque ella se opone al servicio militar y está llamando a que España declare la guerra a Israel. ¿Con qué soldados y con qué soldadas? Porque si hay tanta igualdad proclamada, pues deberían intervenir en el conflicto también las mujeres, o para eso el feminismo no debería actuar, o debería dejar a los machistas que se maten entre ellos, machistas españoles contra machistas israelíes, teniendo en cuenta que en Israel, en el ejército también hay mujeres, cosa que es allí mucho más abundante que en el ejército español. Bueno, todo un despropósito. El llamamiento a que España se una a una guerra contra Israel. Ya hemos visto despropósitos en las declaraciones del gobierno desde el ala socialista,
desde el PSOE llamando al boicot a las armas compradas a Israel, cuando el propio ejército español depende de ellas para su seguridad. ¿Y ahora qué van a hacer? Van a utilizar las armas israelíes para invadir o doblegar a Israel y apoyar así al gobierno palestino de Hamás. Es tal, no sé por dónde cogerlo, porque no tiene desperdicio las frases, incluida aquella que dice como que no acabamos con el genocidio del pueblo judío, está hablando del Holocausto, hasta que Europa, los pueblos de Europa, el antifascismo europeo y mundial derrotó militarmente y políticamente a los nazis. Bueno, a ver, ¿quién es el antifascismo europeo y mundial que derrotó militar y políticamente a los nazis? Porque si está hablando de lo que entonces era la Unión Soviética, cabría recordarle que la Segunda Guerra Mundial y el genocidio hacia los judíos había empezado ya antes, apenas subió el nazismo al poder en Alemania en el año 33, que la Segunda Guerra Mundial empezó en el año 39, cuando estaba pactada la invasión de Polonia con los señores de la Unión Soviética, con el régimen de Stalin, y 15 días después de que invadiera Polonia, pues lo hacía Stalin desde el otro lado, y entre ellos no pasaba nada. Y todo parece como que esta Segunda Guerra Mundial de la izquierda empezó en el año 41, cuando Hitler le iba tan bien que decidió invadir la Unión Soviética, que hasta entonces era su aliado. Lo repito, que hasta entonces, hasta el año 41, la Unión Soviética era su aliado. Entonces, ¿cómo dice que fue el antifascismo europeo y mundial el que derrotó militar y políticamente a los nazis? Primero, que los nazis no fueron derrotados políticamente, fueron derrotados militarmente, porque si no, estarían todavía doblegando a muchas partes del mundo. Bueno, el concepto del nazismo pues sigue vivo, claro. El concepto del nazismo sigue vivo, igual que seguirá vivo el concepto de Hamás y de la yihad, incluso siglos después de que empezara la Guerra Santa del Islam en el séptimo siglo de la era común. Y también pues seguirá la lucha contra Hamás, aunque se le quiten todas las armas, porque las ideologías pues no se destierran de las cabezas de las personas, ni siquiera cortándoles el gaznate como parece pretender. Pero el tema no es ese, el tema es que estos despropósitos se están diciendo en una universidad que se paga del dinero de los impuestos tuyos, suyos, míos y de los demás. Es que esto es inconcebible también que en Europa se permita este tipo de expresiones, porque que yo sepa, en la Unión Europea está prohibido la glorificación, por ejemplo, del nazismo, pero la glorificación de los ataques a los judíos y la mentira sobre la historia, pues esa todavía no ha sido condenada suficientemente. Con estas palabras finalizamos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Como siempre, les esperamos con más noticias en la próxima edición.